Mucha Shalom. Hoy voy a hablar acerca de la última generación que vivirá en los últimos días antes del fin de la venida de Yahshua HaMashiach y del juicio, y por qué somos la última generación. En las señales antes del fin de Matillá 24, que es Mateo 24, Lucas 21, que dice antes del fin de la venida del Mesías, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, bramido del mar y de las olas, angustia de las personas, un tiempo de gran tribulación, y para el pueblo persecución, en donde se traicionarán unos a otros. Habrá terremotos, hambre, pestes, guerras, incrementándose como los dolores de parto de la mujer. Y todo eso acontecerá en ese último tiempo antes del fin, que es el periodo final, el de gran tribulación, y culmina con la venida del Mesías y el juicio. Y dice que por haberse multiplicado la maldad y por la falta de Torá, que son las instrucciones y mandamientos del Eterno, el amor de muchos se enfriará, y ya está sucediendo, y muchas de las señales se están cumpliendo, y que el Evangelio del Reino será predicado para testimonio en todas las naciones antes del fin, y a sus pueblos les dice que se levantarán muchos falsos profetas y que engañarán. Y dice una parábola de la higuera: aprended, y de todos los árboles, cuando ya brotan sus ramas, sabés que el verano está cerca. Así también cuando veas suceder todas estas cosas, sabés que está cerca el reino de Yahweh, del Eterno, diciendo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de todas esas señales y acontecimientos, y por eso somos la última generación. Y vamos a ver otras profecías que también ya empezaron a cumplirse, que están en cumplimiento. Y en Salmos 90 nos dice la palabra del Eterno que es una generación para Él. Entonces dice en el Salmos 90:10: los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dice que son 70 años a 80 años en los más robustos, según la palabra. Nos dice que es la generación de una persona, y que no pasará esa última generación que vea suceder todos esos acontecimientos. Y es algo que también se está cumpliendo delante de nuestros ojos. El que tiene la luz de la palabra entiende. Y bueno, entonces, una de las profecías que empezó a cumplirse es de que el Eterno dijo que reuniría a su pueblo, y en el año 1948 fue reconocido como nación el Estado de Israel, la tierra, el país de Israel, y muchos de los que estaban dispersos de la casa de Judá, de los judíos que son parte del pueblo del Eterno, volvieron a su tierra después de la diáspora, de haber sido perseguidos por Hitler, anteriormente por Roma, y estaban dispersos por todo el mundo. Entonces, desde el tiempo en el que se independizó o se formó como nación Israel, empezaron a emigrar a la tierra de Israel muchos de los judíos que estaban dispersos por toda la tierra. Y bueno, para entender debemos saber que el pueblo de Israel son los dispersos de Israel, que son las 10 tribus perdidas, y la casa de Judá, que son los judíos. Los dos forman el pueblo del Eterno, de Yahweh. Para poder entender la profecía que se está cumpliendo, que está en cumplimiento, hay que entender que el pueblo del Eterno son 12 tribus, 10 de los dispersos son, de las tribus dispersas que están por la tierra, y la casa de Judá, los judíos que están en la tierra de Israel. Entonces en la profecía nos dice que volverían a su tierra. Y en Jeremías 30
capítulo 30, pasaje 3 nos dice: porque aquí que vienen días, dice el eterno Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, así ha dicho el Eterno, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Y esa es la tierra de Israel, de Canaán. Entonces acá aclara que los cautivos de su pueblo, Israel y Judá, por eso hay que entender que está la casa de Judá, que son los judíos, parte del pueblo del Eterno, y los dispersos de Israel, que son las 10 tribus perdidas, que, que los dos son uno, un solo pueblo, pero que ahora están divididos. Entonces, en Jeremías capítulo 31 dice: aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Y está hablando de la casa de Judá y de los dispersos de Israel. A eso se refiere, es lo mismo que lo que habíamos leído. Y dice: aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso acá hay que tener en claro que la casa de Israel son los dispersos y la casa de Judá son los judíos, que son parte del pueblo, que los dos forman un solo pueblo, pero que ahora están dispersos y divididos. Los judíos que son de la casa de Judá están en la tierra de Israel, y eso se empezó a cumplir esa profecía de que iban a volver a su tierra en 1948, cuando se constituyó como nación Israel. Empezaron a volver a su tierra todos los de la casa de Judá, pero todavía siguen dispersos los de las tribus perdidas, los de la casa de Israel, que son los dispersos. Por eso hay que entender eso. Y ya estaría en cumplimiento la profecía del Eterno de que volvería a juntar a su pueblo para que habitara en la tierra que les dio. Y si tomamos cuenta, desde 1948, que se fundó como nación Israel y que volvieron a su tierra los de la casa de Judá, los judíos, entonces al año en el que estamos llevaríamos 73 años. Y seríamos esa última generación que no pasaría hasta que todo lo que está escrito, toda profecía se cumpla, como las señales antes del fin, que son esos acontecimientos que había dicho, que están escritos en Lucas y Matilla 24, terremoto, hambres, guerras, señales en el sol, en las lunas, en las estrellas, gran tribulación, persecución al pueblo, pero que también el evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y todo lo que son esos acontecimientos, profecías que se están cumpliendo, como también de que su pueblo regresaría a su tierra, y eso empezó ya a cumplirse desde que se fundó Israel como nación, y volvieron toda su tierra los de la casa de Judá. Solo faltan los dispersos de Israel, que son esas tribus perdidas, como dice en Yehezkel 37, de que los huesos secos volverían a tener vida cuando reciban el Espíritu del Padre. Leo de nuevo lo que dice: profetiza al Espíritu, le dice al profeta Yehezkel, el Eterno, di al Espíritu, así ha dicho el Eterno Yahweh, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Pero aquí abro sus sepulcros, pueblo mío, y lo haré subir de vuestras sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel. Hay que saber diferenciar que cuando dice la casa de Israel o Israel son los dispersos, y la casa de Judá son los judíos, pero que los dos son parte de un solo pueblo, solo que están divididos ahora, y los de la casa de Judá, los judíos, están en la tierra que les prometió el Padre, y los que están dispersos aún todavía están por toda la tierra, pero que volverán también a la tierra que se les fue dado, que es Israel.
Para que se entienda un poco mejor que los de la casa de Judá y los dispersos de Israel están divididos como dos naciones, pero que son un solo pueblo y que volverán a ser uno. En la parábola de capítulo 37 dice: vino a mí palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, dice el profeta, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo, escribe en él para Joseph, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho el Eterno Yahweh: aquí yo tomo el palo de Joseph que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, dice el Eterno. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho el Eterno Yahweh: aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, hablando de la casa de Judá y los dispersos de Israel, que ahora están divididos, pero volverán a ser un solo reino. Por eso hay que entender que ese es el pueblo, que son los dispersos de Israel y la casa de Judá, los judíos, pero que los dos, aunque ahora están divididos, son un solo pueblo y volverán a su tierra. Y empezó a cumplirse en el año en el que se fundó Israel como nación. Empezaron a volver los de la casa de Judá, los judíos. Está en cumplimiento esa profecía, y que los huesos secos de la casa de Israel recibieron espíritu de vida del Padre, y por eso es que ahora están volviendo a la restauración de volver a ser parte del pueblo del Eterno. Y ellos son los que están predicando, que en los últimos días antes del fin predicarán el Evangelio del Reino. También esa es otra profecía que se está cumpliendo. Y bueno, en Isaías 66 dice: capítulo 66, pasaje 6 dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz del Eterno que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Eterno Yahweh. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Elohe. Antes que estuviese dolores de parto, dio a luz un hijo, y es Yahshua Hamashiach. ¿Quién oyó cosa semejante? Dice la Dabar. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? El que hace nacer, impediré el nacimiento, hablando de que nacería en un solo día una nación, y es la nación de Israel, el pueblo suyo, que como había leído antes, que son la casa de Judá y los dispersos de Israel, que volverán a ser un solo pueblo. Y no solo por el hecho de que en el año 1948 se fundó como nación el Estado de Israel, sino hablando de su pueblo, de los dispersos, que ya está en cumplimiento de esa profecía. La casa de Judá, los judíos que son parte del pueblo, están en la tierra que el Padre les dio. Faltan los dispersos que están por toda la tierra, esos huesos secos que reciben el espíritu de vida, que es el espíritu de Yahweh, y vivirán esos huesos secos que son los dispersos, que aún les falta llegar a la tierra que les prometió, para que se junten con la casa de Judá y sean un solo pueblo, como está profetizado. Está en cumplimiento, porque si tomamos en cuenta que los judíos los de la casa de Judá ya están en su tierra desde 1948, solo que les falta reconocer a Yahshua Hamashiach, y por todos los acontecimientos que se están cumpliendo, esas señales antes del fin de la venida del Mesías, sabemos que somos la última generación. Y si empezó a cumplirse la profecía de que volvería a juntar a su pueblo
desde 1948 cuando regresaron a su tierra los de la casa de Judá, los judíos. Entonces llevamos 73 años y una generación para la eterna son de 70 a 80 años como mucho. Faltaría nada más que 7 años para culminar una generación, y que sería esta la última generación, que no pasaría hasta que todo acontezca, y ya está aconteciendo. Todas las profecías se están cumpliendo, todas las señales y profecías que están escritas. Así como nos dice la parábola, así cuando ves que la higuera y todos los árboles ya sus ramas brotan, es porque el verano está cerca. Así cuando veas todas estas señales y acontecimientos de las profecías cumpliéndose, sabes que la venida del Mesías está cerca. Y estamos viviendo, ya es la última generación. Y también muchos toman en cuenta que cuando habla de la higuera hace referencia a Israel. Más bien es por el pueblo, no en sí la tierra, sino su pueblo, que son la casa de Judá y los dispersos, serían los que nacerían en un solo día. Pero también se toma, o muchos toman en cuenta, que la higuera es Israel, pero solo la tierra es Israel, ignorando que su pueblo es Israel y que son los huesos secos que reciben el espíritu de vida del Padre, y que los haría volver a su tierra, a los que estaban dispersos por toda la tierra, que aún no han regresado muchos a su tierra, solo la casa de Judá, pero que les falta reconocer al Mesías. Y todo eso es la restauración de los últimos días, pero que ya empezó a cumplirse. Por eso es que estamos en la última generación, y como también así todas las señales se están cumpliendo. Y cuando veas todas esos acontecimientos y profecías que están en cumplimiento, sabes que su venida está cerca, así como cuando las ramas brotan de la higuera. Y también dice en Isaías 66 que se alegrarán su corazón y sus huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano del Eterno para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Que los huesos, como dice en Yezrekel, que recibirán espíritu de vida. También en Isaías 66 dice que sus huesos reverdecerán como la hierba. Entonces, cuando habla de la parábola de la higuera, no solo de las señales antes del fin que están aconteciendo, habla de su pueblo, refiriéndose que así como brotan las ramas de la higuera, sabes que el verano está cerca. Así también cuando veas todos esos acontecimientos, señales de las que ya leí, las señales antes del fin y las profecías cumpliéndose, sabes que está cerca la venida del Mesías. Y es cuando conocen al Eterno. Por eso es un tiempo de restauración en el que los huesos secos de los dispersos de Israel están recibiendo el espíritu del Padre de vida, y que están conociendo su nombre. Es tiempo de restauración y somos ya la última generación, nos falta mucho, pero no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y es necesario, dice la palabra, que el cielo retenga a Yahshua Hamashiach de que venga, hasta que se restauren todas las cosas. Y estamos en ese tiempo de restauración, y como dice en las señales y acontecimientos que habrá, están sucediendo todos, solo que viene una gran tribulación, persecución para el pueblo. Angustia de Jacob se llama, o gran tribulación, o angustia como nunca hubo en la tierra y nunca más lo habrá. Y es la persecución del antimesías, de la bestia de Apocalipsis, que también hablé, a su pueblo. Y que ya podemos estar viendo desde que está el virus, con las restricciones, con la vacuna que quieren hacerlo obligatorio, y todo eso viene de parte del sistema del antimesías, de la bestia, porque estamos cerca ya de ese tiempo de gran tribulación. Entramos a los últimos 7 años, porque como dice, somos la última generación. Y si contamos desde el año 1948, cuando empezaron a volver a su tierra los de la casa de Judá, ya llevamos 73 años, y una generación como mucho tiene 80 años, nos faltaría más de 7. Y según el calendario caraíta, que son los que estudian y se rigen en la Torá, leyes
dadas por el Eterno a Moisés, según el conteo que llevan desde el principio. Estamos en el 1993 entrando ya, y está determinado para el fin que sea hasta el año 6000, es decir, que quedarían 7 años, no más que eso. Y según también lo que tomamos en cuenta de que somos la última generación, si empezamos a contar desde ese año en el que se fundó Israel, más que nada por el hecho de la profecía que empezó a cumplirse en que regresaran los de la casa de Judá, porque la nación que nacería en un día sería que los que están dispersos y la casa de Judá volvieran a ser un solo pueblo, los que ahora están divididos volvieran a estar juntos y ser un solo pueblo. Esa sería la restauración total de su pueblo, que volvieran a ser uno, que no estén más divididos, que no estén más dispersos, sino que en su tierra, en la tierra que el Padre les dio, que nos dio, porque somos parte del pueblo de Israel. Tanto los de la casa de Judá, que son los judíos, como los dispersos de las tribus perdidas, que son todos aquellos que no conocían al Padre, el Eterno, pero que en el tiempo de restauración recibieron ese espíritu del Padre, y esos huesos secos empezaron a tomar vida y regresar sus sendas, a su camino, a conocer su nombre y a guardar sus instrucciones. Y después voy a escudriñar más, y si el Padre me lo revela, entender en qué parte o periodo de los últimos 7 años nos encontramos, porque a la mitad, desde la mitad en adelante hasta el fin, es el tiempo de gran tribulación, el último periodo en el que se manifiesta la bestia y la gran persecución, y es cuando viene el Mesías a dar juicio. Ese es la última etapa de los 7 años finales, que es el tiempo de gran tribulación, y muchos de los hermanos que son parte del pueblo de Israel dicen que estamos ya por entrar a ese tiempo de gran tribulación, porque nada más faltarían 3 años y medio. Y bueno, según el libro de Enoch, que muchos toman en cuenta el calendario, según el conteo que lleva, estaríamos a 3 años y medio de la venida del Mesías, ya entrando en el tiempo de gran tribulación, que es el último de esos 7 años, y además por todo lo que está aconteciendo también, eh, por los incendios, todo que son parte de los sellos y de las trompetas del Apocalipsis. Ya estaríamos viviendo lo que está escrito en el libro de Gittalud de Apocalipsis. El tiempo de gran tribulación, cuando se manifiesta el antimesías, hace quitar el continuo sacrificio y profana el templo, y muchos toman en cuenta, como también bien dice la palabra, que nosotros somos el templo, y profanarlo sería recibir la marca que se impondrá sobre todos, y si es la vacuna o algo como un chip o lo que sea que se imponga, por la cual si no lo tenés no se pueda comprar o vender, entonces la marca. Y si es como todo está aconteciendo, que pareciera ser que quieren hacer obligatorio lo de la vacuna, entonces podría ser, y estaríamos ya entrando al tiempo de gran tribulación. Además, por lo que está aconteciendo, muchos incendios y las señales que están escritas que habrían están aumentando más, como también está profetizado. Hay mucho más terremotos, inundaciones e incendios, hambre, pero aún todavía esto seguirá incrementando hasta el fin, que por eso son dolores de parto que irán en aumento. Sabemos por la luz de la palabra que ya las profecías se están cumpliendo todas, que somos la última generación, que no falta nada, y que estaríamos, también podría ser, entrando en el tiempo de gran tribulación. Después, si el Padre, el Eterno, me da revelación, voy a hablar sobre en qué tiempo de los últimos 7 años estamos, pero ya estamos en ese periodo que es donde se abren los sellos y suenan las trompetas, que son juicios de Apocalipsis, y el tiempo de gran tribulación, que aún todavía no vino, pero está a punto de suceder. Así que oren, ayunen. Es un tiempo en el que a muchos se le está dificultando, pero es mejor si nos aferramos, porque es necesario pasar por tribulación, y que seamos dignos de ser tomados para escapar de la hora de la prueba que vendrá, porque aún
todavía es mayor y más difícil lo que está por acontecer, que es el último periodo de gran angustia, como nunca hubo en la tierra y nunca más lo habrá, porque todo lo que está aconteciendo irá en incremento y además habrá gran persecución al pueblo del Eterno. Entonces es un tiempo en donde hay gran apostasía, que muchos están abandonando la fe y escuchando falsas doctrinas, siendo engañados por el mundo, pero hay otros que están conociendo el verdadero nombre y volviendo a las instrucciones del Padre, cumpliéndose que los huesos secos están viviendo y que están volviendo a Él y que volverán a su tierra como Él profetizó, y está en cumplimiento. Así, cuando veas suceder todas estas cosas, sabes que está cerca su venida. Los huesos secos están reverdeciendo como la hierba, así dice en Isaías 66, y así cuando veamos que las ramas de la higuera están tiernas, sabe que el verano está cerca, así también sabemos que estamos cerca de que se cumpla todo, que culmine la restauración de todas las cosas, que es cuando llega la plenitud de los gentiles, también todos los que están sin conocer al Padre, al Eterno, que saldrán del engaño del mundo y volverán a Él, y son a través de sus atalayas, de los que predican en los últimos días. Por eso será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones. Y bueno, por falta de Torá muchos se enfriarán su corazón y apostatarán de su fe, abandonando la verdad, porque la conocieron, pero la abandonarán por la persecución que vendrá. Todo eso será en el tiempo de gran tribulación, en el que ya estamos cerca, que es el último antes de la venida del Mesías, cuando la bestia hace guerra contra los santos y los vence, que está en Hidalú, que ya expliqué, y después voy a hablar más sobre eso. Y bueno, Shalom, espero que les sirva.